Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poder estar nuevamente al aire con ustedes. Y damos la bienvenida también al Pastor Pepo, que hoy está nuevamente con nosotros. Gracias, gracias. Muy bien, bienvenido al programa de hoy. Y a cada uno de ustedes también le extendemos una bienvenida. Y qué bueno que nos permiten entrar a su casa, su oficina, su trabajo, donde quiera que estén en este momento. Así de que todos sean bienvenidos. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a hacerlo a través de la oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti nos encontramos en este momento para rogar primeramente el perdón de nuestros pecados. Te pedimos también tu bendición para el programa de hoy. Bendice al Pastor Petko, que va a contestar a las preguntas, va a hacer la presentación de hoy en este tema tan importante. Te pedimos, Señor, también por cada una de las personas que están conectadas, pues irán a conectar, para que tú puedas bendecirles también, bendice sus familias y te rogamos, Señor, tu bendición para tu iglesia a nivel mundial. Tú puedas bendecir a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, especialmente aquellos que están pasando dificultades de una, de otra forma. Tú puedas también acompañarles, bendecirles. Y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir también nuestra vida espiritual. Regálanos de tu Santo Espíritu cada día para nuestra preparación para poder estar contigo en el cielo. Concédanos tu gracia, perdona nuestros pecados. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean ustedes todos bienvenidos al programa de hoy, martes. No olviden que ustedes pueden compartir con otras personas también, enviando el link, enviando la información también para que otras personas puedan conectarse en todos los martes a las 8 de la tarde, hora de Sidertal. Ustedes pueden ya organizar su hora de acuerdo al país. Agradecemos a las personas que nos escriben y a las personas que cada martes nos siguen también en el programa. No olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Allí pueden dejar sus preguntas o pueden hacer sus comentarios en relación a cada uno de los programas. Y si hay preguntas también las pueden enviar ahí a ese correo. Muy bien, hemos estado trabajando con el Pastor Petko acerca de unos temas en relación al espiritismo. Vimos acerca del espiritismo como tal. Vimos también otro tema que vimos fue sobre el ocultismo. Pero hoy tenemos un tema que también ya ha sido anunciado y es acerca de las posesiones demoníacas. Y de eso se va a tratar la presentación de hoy, acerca de las posesiones demoníacas. Hay una pregunta de alguien que nos sigue también en los programas anteriores. Él pregunta lo siguiente, y es acerca de las manifestaciones de los ovnis extraterrestres o estas manifestaciones. Y esto es un asunto espiritista. Dice la persona, ¿es algo espiritista, es ocultismo o es mentira todo eso? Es una pregunta interesante. Lamentablemente no tenemos ninguna cotización en la Biblia ni en los testimonios relacionadas con la apariencia de estos eventos extraterrestres. Tenemos mucha información relacionada con los ángeles. Sabemos que hay ángeles caídos, ángeles que no son caídos, son santos, pero la información bíblica es que ellos no vuelan en aviones, sin ningún tipo de aparatos especiales. Ellos se trasladan en el espacio con una velocidad más
más rápida que la luz, entonces no es totalmente desconocido cómo ellos viajan en el espacio. Para ellos ni el espacio es un límite, ni tiempo es un límite, entonces es una otra naturaleza que nosotros desconocemos. Por eso no podemos decir que esos aparatos que posiblemente aparecen o se muestran en algunas fotos que tienen algo que ver con la descripción bíblica de los extraterrestres o de los otros seres creados bíblicos, porque la información bíblica es totalmente distinta en la descripción de estos seres. Por lo tanto, hay varias teorías que nosotros encontramos en los periódicos, en la información del mundo. Una de eso es que sí es una mentira, es una imitación de parte de los militares que lo hacen con propósito para poder confundir, asustar el enemigo. Es una táctica militar. Imagínense si le aparece un ejército de extraterrestres, entonces todos se rinden y corren, y en realidad son nada más un disfraje de ese índole. Eso es una parte que fue publicada en varios periódicos. Otro es que es un punto de negocio. La gente manipulan las fotografías, manipulan videos, ellos dibujan esas lucecitas en sus videos para que después puedan ganar dinero y hacerse famoso. Entonces, esas son algunas teorías de esto, pero si de verdad hay una apariencia de esos elementos, eso con seguridad debe ser una imitación del enemigo para confundir las personas y darle una esperanza falsa. Es una venida falsa de Cristo, por como dice Mateo 24, se dicen aquí está, en esta habitación, en este lugar. Entonces no crees. Y eso es que sucede, que muchos creen que los extraterrestres vendrán para salvarnos de una guerra, de una exterminación. Entonces es una esperanza falsa, totalmente fuera de la ciencia bíblica. Entonces es un engaño que está predecido por parte de la hermana White en el conflicto de los siglos, especialmente en los últimos días. Las ilusiones y los falsos cristos, la apariencia sobrenatural, todo esto está profetizado, pero no sabemos si esto sucederá bajo el enfrase de extraterrestres, o eso sucederá mostrando algunas apariencias angélicas. No sabemos cómo será. Cuando viene el tiempo, seguro vamos a reconocerlo. Sí, muchas gracias por la respuesta, y es cierto, como usted dice, pienso yo que es como el engaño del enemigo, uno de los tantos engaños para hacer creer cosas diferentes a la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, hay una pregunta más en relación a las posesiones demoníacas, y es la siguiente, que es, ¿qué podemos entender como una posesión demoníaca? Bueno, vamos a ver más detalles en nuestra presentación, versículos bíblicos, testimonios y distintos casos, porque tenemos casos de posesión que parece una enfermedad. Tenemos casos de posesión que la persona está enferma, no puede funcionar normalmente, ¿sí? Tenemos también posesiones que son apariencias que se están acompañando con apariencias sobrenaturales, como es, por ejemplo, de predecir el futuro, y otro es el demoniado, el Gadará, que tenía una fuerza sobrenatural que rompía las cadenas. Nadie lo podía detener. Sí, todo eso. Y también tenemos una posesión demoníaca que es muy silenciosa, es prácticamente irreconocible y que se revela solo por falta de fe. Y
una controversia espiritual contra la verdad. Así que hay muchas formas de posesión y es muy importante que nosotros entendemos la plenitud de ese tema porque si no podemos fácilmente confundirnos. Sí. Así es, muchas gracias. Hay unas... Y añadir además de Sí. esto, es una otra forma de un comportamiento enfermizo que no es causado por posesión de demonios, sino es un perturbio mental y con unos químicos que dan los médicos, entonces se lleva a la normalidad. Entonces eso es una situación totalmente diferente. Ya. Y cuando hablamos de posesión, o sea, hay muchas formas, no solamente de un demonio, como usted ha mencionado, sino hay cosas que puede estar poseyéndonos a nosotros y aún dentro del mundo cristiano como tal. Eh, y no necesariamente de pronto como el Gadareno, sino hay diferentes, como usted mencionaba, diferentes formas de posesiones, ¿no? Y es interesante. Ahora, hay un asunto y es que a los discípulos el Señor le dio la orden de echar demonios cuando los mandó a predicar y ellos vinieron contentos porque podían, los demonios salían de las personas. Y bueno, el apóstol Pablo, por ejemplo, también echaba demonios. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacerlo también nosotros hoy en día? Bueno, las promesas del Señor no están solo para algunas personas algún tiempo del cristianismo, sino sabemos que la fuerza del Espíritu Santo está con su iglesia todo el tiempo. Entonces, yo he escuchado en países donde la hechicería es muy popular, vamos a decir, como es África, como es Asia, como es Jamaica, o algunas islas, es que sí, nuestros pastores, nuestras iglesias han orado por una persona endemoniada y una forma muy parecida de eso, como se describe en la Biblia, el demonio ha dejado la persona y la persona se ha quedado Liberada. por el suelo, sí, totalmente empoderada y después ha despertado de su condición y todo eso, esas personas después se han bautizadas, se han convertidas, entonces sí, eso ha sucedido, especialmente en lugares donde se da mucho la apariencia de los demonios, hay otros lugares donde apenas aparece una situación así de forma visible, muy poco es esa apariencia. Pero hay otros lugares donde la tradición pagana es muy fuerte y ahí sí se dan muchos casos semejantes. También podemos decir que sí, hay que ser muy cuidadosos si estamos autorizados por Dios de echar demonios, porque eso fue el caso de los apóstoles, ¿sí? Ellos fueron autorizados particularmente por Dios. En nuestro caso, la Biblia dice que una autorización semejante se da a los pastores ungidos, pero no a las otras personas. Así que debemos ser muy cuidadosos, no meterse en problemas, porque si no estamos autorizados, pero nos asumimos ese poder, puede ser que no sale bien las cosas, lo contrario, si nos metamos en problemas y vamos a ver, la Biblia también habla de ese tipo de casos de semejantes. Así que es una parte. La otra parte es que también si echamos un demonio de una persona, eso es igual como una persona que fue enferma y se sanó con una oración. Eso es perfecto, es muy bueno, pero no es un estado permanente. Después que la persona está sanada, debe aprender las leyes
de la naturaleza y empezar de cambiar su forma de vivir, de nutrición, de esto, para poder mantener la salud. Entonces, de una manera semejante, no es tan importante de sacar el demonio, sino enseñar a la persona la fe a Jesús, la conversión, cómo puede ser bautizada con el Espíritu Santo. Y entonces esa persona no solo que está libre de demonio, sino también tiene la protección de parte de Dios, tiene la convicción, tiene la fe, por los medios de que prácticamente se comunica con Dios y se impide una otra posesión de demonios más tarde, porque eso puede suceder lamentablemente. Así es, así es. Ahora me hace acordar de cuando yo estaba pequeño en la iglesia, estábamos en la iglesia cuando de pronto había una hermana que se comenzaba a, a tirarse al piso y hacía unas cosas horribles y los hermanos adultos querían agarrarla y sostenerla y no eran capaces. Eran varios hermanos y no eran capaces. Ella creaba una fuerza extraordinaria y estaba poseída prácticamente de un demonio. La iglesia se puso a orar, en ayuno y oración, hasta que la persona se liberó de ese problema, pero no fue fácil, no fue fácil. Pero toda la iglesia se unió en ese mismo propósito y la hermana, gracias a Dios, pudo ser liberada, porque ella actuaba de una manera no por su voluntad, sino de un momento a otro resultaba con eso y nadie la podía controlar. Entonces, como el caso que usted presentó de los gadarenos, ¿no? Así es, hay seguramente más preguntas que ustedes tienen acerca de estos temas y vamos a mirar la presentación para que así de esa manera puedan ser más clarificadas las preguntas que ustedes puedan tener. Y si hay algunas que no sean contestadas, puedan escribirnos y en algún momento podamos dar también una respuesta a esas preguntas. Así que es el tiempo para la presentación. Muchas gracias. Bueno, hermanos, recordémonos que empezamos esta serie de temas con el espiritismo. El espiritismo fue la conexión de esta realidad humana con los muertos. La creencia que los muertos siguen existiendo, que ellos se comunican con nosotros. Hay medios que hacen preguntas y se comunican con los muertos. También hay apariencias sobrenaturales que donde los muertos aparecen a los vivos y conversan con ellos. Todo eso es espiritismo. Pero también hemos estudiado del ocultismo, que es prácticamente todo tipo de formas sobrenaturales de recibir información, de poder ser protegido de una forma sobrenatural o saber el futuro de una forma sobrenatural. Y todo eso son formas de ocultismo, leyendo la palma de la mano, tirando cartas para poder averiguar el futuro, ir a personas que pueden adivinar el futuro, tener piedras que tienen fuerzas sobrenaturales, iconas en la Iglesia Católica Ortodoxa que tienen poderes sobrenaturales, figuras que las personas besan, abrazan, árboles que la gente abrazan porque creen que eso tienen fuerzas sobrenaturales, las estrellas, el sol, la luna. Todo está prácticamente contaminado con un montón de creencias de ocultismo, de poderes sobrenaturales y que si hacemos esto, si hacemos otro, entonces podemos tener algún beneficio. Pero ahora vamos a entrar en la forma más poderosa del espiritismo o la forma más poderosa de la influencia satánica, y eso es la posesión demoníaca. Y la Biblia habla a menudamente de este fenómeno. Vamos a ver un versículo bíblico nada más en Mateo 8:16. Aquella tarde le trajeron muchos
endemoniados y con una palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Podemos ver que la endemoniación en tiempo de Jesús fue algo común y eso encontramos también muchas veces hoy día en países de África, de Asia, en los mercados, públicamente. Las personas tienen poderes sobrenaturales, hay gente endemoniados, hay personas que son brujos y brujas que usan ese tipo de influencia demoníaca para influenciar a otras personas. Es tremendamente popular en algunos lugares, en otros lugares menos. Sin embargo, esa forma existe. No hablemos de diferentes rituales, que hay movimientos satánicos que siguen haciendo sus rituales en escondido. Entonces ellos abiertamente llaman, adoran los demonios. Entonces, pero eso no es parte de nuestra práctica cristiana. Nuestra práctica cristiana es liberar a las personas de la influencia demoníaca y vamos a ver cómo eso sucede. Aquí tenemos una precedencia muy especial que en una forma parabólica nuestro Señor Jesucristo da una ilustración de cómo sucede una posesión demoníaca. Mateo 12, en versículo 43-45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pase por lugares secos buscando reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y moran en él. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Así también será con esta generación perversa. Aquí entendemos que nuestro Señor Jesús hace una descripción muy interesante de cómo sucede una posesión demoníaca. Y podemos ver que esa persona que ha tenido un demonio podía liberarse de él, pero su casa, su corazón, su mente fueron bien ordenadas, limpias, que significa que él se entregó en servicio de Dios, pero en un momento el demonio regresa en esta casa y se le da acceso. Y ahí está el tema que tiene que ver con una de las preguntas hoy. Una persona que fue liberada del demonio, pero ¿qué sucede pronto después de esto? El demonio regresa en esta persona. Y no solo que regresa él, pero dice que él toma 7 más. Y entonces la situación de ese hombre es peor que antes. Sin embargo, también entendemos que el comportamiento de esa persona no es como un imbécil, como una persona anormal, porque dice que eso no es la situación de algunos escogidos, sino esa es la situación de esta generación perversa. ¿Qué significa? Que cada uno que no tiene Dios en su vida, que no está protegido por el Espíritu Santo, puede ser un caso de endemoniado con esos espíritus inmundos, pero sigue ser considerado, de acuerdo de la definición del mundo, totalmente normal. Vamos a seguir adelante de ver más descripción de posesiones, y aquí está el poseído de Gadara que nosotros mencionamos antes, y aquí podemos reconocer varios señales de endemoniación. Llegaron al otro lado del mar, en la religión de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas
desmansado los grillos y nadie podía domarlo. Y siempre de día, de noche, en el cielo sepulcro de los montes gritaba, hiriéndose con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal, espíritu inmundo de este hombre. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Aquí tenemos varias señales de un endemoniado, ¿sí? Número uno, la persona es asocial. No puede sentirse bien dentro de una sociedad humana. Entonces esa persona corre fuera de las ciudades, se esconde en los bosques, en las montañas, en los sepulcros donde no va nadie. Entonces en las noches, en los días, está ahí, fuera de la comunidad social. Número dos, que podemos ver que esa persona es sumamente infeliz, porque dice que está gritando, está sufriendo, se está haciendo daño con piedras sobre su propio cuerpo, porque no está contento con la condición en que está. Entonces es una situación precaria, una situación muy lamentable en que se encuentra una persona endemoniada. Es por eso que Jesús liberaba a las personas de los demonios. No solo esto, pero en ese caso tenemos una apariencia sobrenatural, porque querían atarlo, lo ataban con cadenas, y ¿qué sucede? Es que él, de una forma fácil, se liberaba, rompía las cadenas, demostraba una poder sobrenatural. En el mismo tiempo podemos ver que él reconoció inmediatamente Jesús. Él sabía quién es Jesús, qué función elevada tenía él en el reino celestial. Lo adoró, lo reconoció y le obedeció. Todo que Jesús lo dijo, él obedeció. Y eso podemos ver ese fenómeno que todos los demonios obedecían a Jesús. Sin embargo, los hombres no le obedecían, sino lo crucificaron. En ese caso, podemos ver que los demonios tenían más conocimiento que es Jesús y más obediencia mostraban ellos a la palabra de Jesús, porque sabían quién es Él, y pues ellos venían del mismo mundo invisible, y por eso lo obedecían. Pero seguimos más adelante y vamos a llegar a este punto que tenía parte de la pregunta: expulsar demonios. ¿Quién puede expulsar demonios? Aquí tenemos el caso de Mateo 10:8, cuando Jesús llamó a sus discípulos y lo envió para predicar el Evangelio. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibéis, dad de gracia. Aquí podemos ver que Dios autorizó a sus discípulos que ellos hacen ese labor, y ellos lo hacían y funcionaba. ¿Qué significa? Que los demonios también sabían que esas personas están autorizadas de echar los demonios, y cuando ellos hablaban, los demonios obedecían. Por eso debemos entender que esta parte es muy delicada, y necesitamos tener la certeza que Dios no ha autorizado, porque no es solo tener esa imaginación que podemos hacerlo o debemos hacerlo, sino eso debe ser registrado también en el mundo invisible para que los demonios también reconocen nuestra autoridad. Su vida estuvo marcada por milagros de bondad y misericordia, pero mientras sanaba a los afligidos, expulsaba a los demonios que perseguían a los hombres, lo dejaba a ellos la tarea de corregir los males de su naturaleza. Les engañaba a unir sus esfuerzos humanos con su poder divino,
y triunfar mediante su fuerza sobre los pecados de los asediaban, que los asediaban. Que entendemos aquí que cuando, no que nosotros tenemos el poder de decir a los demonios que salen, sino es una conexión de nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina, en que Dios nos autoriza de usar el poder que Él tiene para poder intervenir de una forma sobrenatural en esa naturaleza increíble, esa naturaleza angélica, porque sabemos que los demonios son ángeles caídos, y poder decir a ellos o ordenarle y ellos obedecen. Vamos a ver que eso es uno de los dones espirituales, y así como los dones espirituales son diferentes y no todos tienen todos los dones, así también ese don de discernimiento de los espíritus se da a algunos, no a todos. Entonces debemos saber, debemos estar seguros que ese es un don que Dios nos ha dado. Si no, aquí tenemos el precedente de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Entonces, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por el Jesús que predicaba Pablo. Pero el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre que estaba en el espíritu maligno saltó sobre ellos, lo dominó a todos y lo dominó de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, aquí tenemos ese precedente muy interesante, que el demonio reconoce y dice: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo. Y esta es la parte muy importante. Para echar demonios no solo es que nosotros tenemos la imaginación o decidimos que desde ahora yo tengo ese poder, sino mi nombre debe ser conocido en el mundo de los demonios. Jesús debe anunciarnos como autoridades y autorizados para echar los demonios. Entonces, cuando un demonio nos ve, él sabe que somos autorizados, y si le mandemos que sale afuera, entonces él obedece, porque él sabe que hay un orden divino para obedecernos. No es que nosotros poseemos un poder sobrenatural y hacemos lo que queremos. No, aquí el asunto es si Dios nos lo permite, si Dios nos ordena, y si Dios ordena a los demonios que nos obedezcan. Entonces, ahí sí estamos a salvo, ahí estamos bajo la protección de Dios y estamos autorizados de intervenir en esta zona muy peligrosa. Vamos a ver que la posesión demoníaca no se refleja solo en una forma abnormal. Una persona se ve como un imbécil que grita, que se comporta de una forma anormal, sino tenemos una forma bastante sana, vamos a decir, de apariencia normal, pero con algunas calidades sobrenaturales. Y aquí tenemos un caso que se menciona, el espíritu de profecía. Otra vez, mientras Pablo y Silas predicaban a Jesús, una mujer que tenía un espíritu de adivinación los selló gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes no anuncian el camino de salvación. Desde aquí podemos decir: estupendo, esa mujer es una misionera, ella reconoce la autoridad de los discípulos,
Sin embargo, ¿qué sucede más allá? Así se siguió los discípulos durante muchos días, pero Pablo estaba triste porque este clamor detrás de ellos desviaba la mente de la gente de la verdad. El objetivo de Satanás al inducirla a hacer ella disgustar a la gente y destruir la influencia de los discípulos. Además, podemos decir que esa mujer que tenía espíritu de adivinación, pues ella se presentaba como una seguidora de los apóstoles. Entonces, si se iban los apóstoles, pues la gente quedarían con ella, preguntándola y pues esperando que ella sabe el camino de la salvación, y no es así. Entonces el espíritu de Pablo se conmovió dentro de él y se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu malo fue reprendido y la dejó. Entonces podemos ver que es un espíritu malo, no hay duda en esto, pero la forma como se comporta es muy engañosa. Se comporta como un espíritu bueno, predicando la salvación. Esos son los hombres, ellos enseñan la verdad. Así que podemos ver que no, la apariencia de un demonio no es solo de una forma que entra en una persona y la persona se comporta como insensata, como abnormal, gritando, tirándose por los suelos, corriendo de la gente. No, es una persona muy amable, hasta tiene una autoridad, porque dicen que tiene un espíritu de adivinación. Entonces van muchas personas y la piden que adivina cosas secretas y pagan. Vamos a ver más tarde, eso sucedió, que los dueños de esa mujer se enojaron porque ellos hacían mucho dinero con la adivinación de la mujer. Ahí venían una cola de personas esperando y pidiendo esos servicios, pagando los servicios. Entonces podemos ver aquí como un espíritu malo aparenta como un espíritu bueno. Así que bien engañosa está la forma de la apariencia de los demonios. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos de cuando tratamos con esos casos. Cuando leemos libros, cuando miramos películas, cuando estamos en conexión con esa gente, visitando lugares de brujería, debemos ser sumamente cuidadosos, porque un espíritu así inmundo puede pegarse a nosotros y después toma mucho tiempo y esfuerzos a liberarnos de esto. Un espíritu de incredulidad. Eso es un testimonio muy especial y me gustaría que prestamos atención. El mismo espíritu maligno que tentó a Cristo en el desierto y que se apoderó del maniático de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos asumió un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban bajo el poder de Satanás. Aquí tenemos un engaño más poderoso de Satanás y podemos ver que el mismo espíritu que poseía a los endemoniados poseía a los fariseos, pero se mostraba de una forma religiosa, una piedad religiosa. Por eso debemos estar muy cuidadosos, porque los engaños de Satanás tienen muchas formas y una de esas es una forma religiosa pero fanática. El fanatismo es una posesión demoníaca. Aquí tenemos
la forma de liberarnos. Vamos a ver cómo podemos liberar las personas y cómo podemos nosotros liberarnos en el caso que lo necesitamos. En Lucas 9, 40-43 se dice, y rogué a tus discípulos que los expulsaron, pero no podían. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes soportándolos? Entonces entendemos que para que una liberación de demonios puede suceder en nosotros o en las personas que están poseídas, ellos deben tener fe. Si no tienen fe, esa liberación no funcionaría. Aquí está un testimonio muy especial. Hay personas sobre quienes el control de Satanás parece quebrantarse por un tiempo, pero la gracia de Dios liberarla del espíritu maligno que ha tenido dominio sobre el alma. Pero no se entregan a Dios diariamente para que Cristo more en los corazones. Y cuando el espíritu maligno regresa con otros 7 espíritus peores de él, hace referencia a los versículos que leímos, está completamente dominado por el poder del mal. Entonces, aquí es el asunto de la liberación. ¿Cómo sucede la liberación? No es que nosotros mandamos al espíritu, el espíritu sale como lo hacían los apóstoles. Es una situación espectacular, pero eso no es todo. Lo más importante es esta parte, que se convierte el alma. Que el alma no solo se convierte, sino diariamente sigue bajo la bendición y bajo la gracia de Dios. Porque si se separa, entonces ahí es donde el demonio puede regresar y la persona está en ese caso peor que antes. Y eso, hermanos y hermanas, debemos entenderlo, que no es tanto el poder divino de echar los demonios, así como lo leemos en la Biblia, sino esta parte es mucho más importante, predicar el evangelio y llevar a la persona que llega hasta la fe, llega a la conversión, entonces los demonios se apartan de ella y no pueden regresar porque el Espíritu de Dios ahí pone la puerta y tiene la protección bajo la justicia de Cristo. Tenemos un otro testimonio muy poderoso que explica que si nosotros estamos entregados a Cristo, Él prácticamente puede proteger el alma de una manera perfecta y absoluta. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder toma posesión del nuevo corazón. Se opera un cambio de que el hombre jamás podía lograr por sí mismo. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo se convierte a su propia fortaleza, que Él mantiene en un mundo rebelde y quiere que en ella no se conozca más la autoridad que la suya. Una alma así, mantenida en posesión de los agentes celestiales, es inexpugnable en los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos rindimos el control de Cristo, seremos dominados por el maligno. Entonces, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el éxito de expulsar demonios? Si podemos llevar un alma bajo el poder de Cristo. Si esa alma se entrega a Jesús, se bautiza, entonces estamos tan bien protegidos por Jesús que dije que Satanás no puede jamás tocarnos. Recordemos la historia de Job, cuando su caso se elevó en las cortes celestiales y Dios dijo, ¿has visto a Job? Entonces Satanás dijo, sí, como tú lo has protegido a él, a todo que él tiene, hasta sus animales, hasta sus crías, y todo que hace está prosperando. Claro, por eso
Con otra palabra, yo estaba intentando de tocarlo, pero no podía tocarlo de ninguna manera porque tú lo tienes protegido. Y eso es la condición de todos que se están entregando en las manos de Dios. Poder divino y esfuerzo humano. Ahí está el misterio, cómo nosotros podemos llegar a tener esa potestad de echar el demonio y de tener la protección de Dios con nosotros. La humanidad estaba poseída por el poder de los demonios y Cristo vino a romper las cadenas del pecado. Vino a demostrar ante los ángeles o los hombres que los mediante del poder divino, unidos al esfuerzo humano, el hombre podía guardar todos los mandamientos de Dios. Cuidado, de acuerdo de ese testimonio, todos que no pertenecen a Cristo y que no creen a Cristo, poco o más están poseídos por los demonios. Todo que es pecado está inspirado por los demonios. Entonces, cuando hablamos de la posesión demoníaca, debemos entender que tenemos una posesión muy visible, muy especial, pero también tenemos una posesión que inspira todo pecado, toda rebelión, toda desobediencia de Dios, y es muy fácil de tenerla porque nuestra naturaleza caída está inclinada ya en favor de esa inspiración. Un otro testimonio muy interesante es sobre que un poder demoníaco está luchando por el contra de cada alma que lucha por el dominio, pero Jesús vino para quebrantar el poder de Satanás y librar a los cautivos. Él nos dará fuerza desde lo alto para que podamos ver y resistir las tentaciones del enemigo. Mediante la comunión de Dios podemos tener discernimiento divino, pero Satanás siempre procura impedir de los hombres lo dedican a la oración, que se dedican a la oración. Procura llenar su tiempo con negocios y placeres y inducirlos a tal maldad que no tengan deseos de orar. Entonces, aquí también tenemos la lucha de una persona que está bajo el dominio del pecado. Obviamente está paralelamente dominada también por los demonios, porque los demonios son que inspiran los pecados. Entonces, la persona que se acerca a Jesús, Jesús lo libra de los demonios y nos capacitan a resistir las tentaciones. Y en oración nosotros entendemos que tenemos esa conexión con Dios y podemos resistir el enemigo. Pero ¿qué hace Satanás? Pues él atrae a las personas, a los jóvenes, a los placeres, a las cosas, al trabajo, al dinero, a las cosas que le gustan. ¿Por qué? Para no tener tiempo de orar, y poco a poco se alejan de Dios y aquí caen otra vez bajo su potestad y su manipulación. Queridos hermanos y hermanas, tenemos mucha esperanza. Si estamos con Jesús, nadie puede pasarnos. Ningún demonio se puede acercar a nosotros. No hay que tener miedo de esto. Sin embargo, debemos ser cuidadosos, no apartarnos de nuestro Señor Jesús, no apartarnos del plan de salvación, porque de tal manera Dios nos libra y nos protege. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Petco, por la explicación de este tema tan importante sobre las posesiones demoníacas como tal. Y siempre han existido, tanto en el Antiguo Testamento, el ministerio del Señor Jesús estuvo lleno de reprensiones a los demonios, ¿no? De muchas ocasiones, muchos endemoniados venían o los traían y el Señor Jesús los reprendía. Y en el ministerio de los discípulos sucedió lo mismo. Y hoy también en este mundo está lleno de posesiones, de personas que están poseídas en una forma demoníaca, ¿no?
Y como usted mostraba, o sea, hay muchas posesiones. La incredulidad es una forma como el enemigo trabaja para tener posesión de las personas. La rebeldía, la mentira. Hay una cantidad de asuntos que pueden llevarnos a ser poseídos también del enemigo, ¿no? No necesariamente tiene que haber una manifestación así terrible como los de Gadara, sino hay otra forma en la cual Satanás posee también a las personas en este mundo. Por ejemplo, uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariot, él creía a Jesús, seguía a Jesús, pero él tenía un punto en su corazón que no fue convertido. Él amaba el dinero. Estaba el demonio trabajando. Y ahí el demonio encontró un lugar donde se aferró y con esto pudo engañarlo hasta tal punto que él traicionó a su maestro. Imagínense. Así es. Así que, queridos hermanos y amigos, es importante que nosotros pongamos mucho cuidado, ¿no? Porque Satanás trabaja sigilosamente. Y como vimos, el texto bíblico dice, puede ser expulsado el demonio. Pero si la persona no se aparta de esas cosas del maligno, el enemigo vuelve otra vez y puede poseer, y no solamente en igual forma, sino en mayor fuerza. Entonces, la única, yo pienso que como usted lo presentó, la única forma es la dependencia con Dios, porque eso hace que el enemigo pueda salir y pueda no tocar a esa persona. Cuando la persona está poseída del Espíritu de Dios, entonces no hay un lugar para que Satanás pueda poseerlo, ¿no? Y yo pienso lo siguiente, o sea, ¿estamos poseídos del Señor o poseídos del enemigo? Una de las dos cosas debe estar en nosotros. Y tenemos también la evidencia de María, que dice que fue poseída por 7 demonios. Sin embargo, Jesús la liberó, ella se convirtió y prácticamente hasta el fin de su vida estaba en servicio de Jesús y se convirtió en un ejemplo que está en la Biblia hasta el fin del tiempo. Así que no es imposible una persona que está poseída por demonios que se libera. Se puede liberar y no solo se puede liberar, sino convertirse en un seguidor de Jesucristo y llegar a la vida eterna. Amén. Sí. Los hombres de Gadara no tenían solamente un demonio, sino era una legión de demonios, y después quedaron sanos totalmente y fueron un instrumento del Señor. Así de que eso puede hacer el Señor también en los corazones de las personas, no importa qué tipo de demonio tengamos o tengan las personas, pero en el Señor hay poder, y Él tiene poder para liberarnos de solamente que necesitamos tener esa relación con Dios. Apartarnos, como ya hemos visto en los temas anteriores, de todas las cosas del espiritismo, de ocultismo, para que no lleguemos hasta este caso como tal de ser poseído del enemigo. Bueno, hay muchas cosas que podríamos quizás mencionar y tratar sobre este tema. Un seminario se puede hacer. Exactamente, un seminario de todo esto, y seguramente ustedes van a tener muchas preguntas para hacer y sí, no las podemos contestar hoy, pero en otra ocasión podría ser. Esperamos que ustedes hayan sido bendecidos también con estos temas, y muchas gracias, Pastor Petco, por la presentación de esta serie de temáticas en relación a este tema acerca del espiritismo, del ocultismo, de las posesiones demoníacas. El tiempo se nos ha ido y queremos dejar por ahora hasta acá, no sin antes terminar con una oración, por favor. Sí. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu bondad, que tú has entregado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que Él puede venir, intervenir en nuestra miseria pecadora y poder liberarnos del pecado, liberarnos de la influencia satánica y poder darnos un poder sobrenatural y con que podemos nosotros resistir y ser libres de la influencia del enemigo.
Te pedimos, Señor, que tú liberes todo, hermanos y hermanas, de ese poder malo. Ayúdanos a poder encontrar la dulzura de la obediencia, poder seguirte donde tú dices, Señor, y cambiar nuestro carácter, santificarlo de acuerdo de la imagen que tú nos has mostrado. Te pedimos, Señor, que jamás nos olvidemos también de tu justicia, de tu gracia y misericordia con quien tú nos salves, y poder el gozo de la salvación, seguirte voluntariamente por amor y obedecerte también por el amor y agradecimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes agradecerles también por la compañía que han tenido con nosotros, por haber aceptado esa invitación para hoy martes. Les esperamos la próxima semana. El Señor les bendiga. Amén.